Muy bien, mis queridos amigos. Yo quiero mirar un poco los acontecimientos con la geopolítica de la Biblia, pero primero le quiero advertir a los teólogos escépticos una cosa bien interesante. Algunos decían que el Apocalipsis era un libro que se había desarrollado en tiempos de Nerón y todas esas cosas. Ese es el tipo, pero hay un antitipo que es el desarrollo del Apocalipsis hasta hoy. San Agustín sí le atinó y le acertó a eso. Dijo que el Apocalipsis era la historia de la iglesia hasta el fin de los mundos, comparada, correlacionada con la historia del mundo. Pues que la historia de la iglesia está inmersa en la historia del mundo y en la historia del mundo pende, como decía Pablo VI, de Cristo, y el mundo pende de la historia de la iglesia. Benedicto decía que sobre los hombros de la iglesia pesa el mundo, ¿no? En una cosa muy teológica, muy apocalíptica, muy escatológica, y eso es lo que no quieren entender. Recientemente, en una aparición y recientemente una revelación que hubo en España de Antonio, el famoso vidente, decía que estábamos inmersos ya en Mateo 24, el Apocalipsis de Jesús, que también lo ponen en pretérito y lo ponen como si hubiera pasado. Pues no ha pasado porque, primero, no ha pasado la gran tribulación. Segundo, las fuerzas del universo no se han sacudido tampoco, ¿no? La abominación de la desolación tampoco se ha sentado en el lugar santo. Es decir, hay muchas cosas de Mateo 24 y el Apocalipsis de Jesús que no se han cumplido. En estos días, cuando el ataque de los 59 misiles que lanzaron los Estados Unidos contra Siria, hubo un correo del famoso periodista, teólogo y geopolítico Alberto Villasana en México, y en el correo decía que había empezado a vivir la presencia de Isaías 17. Uno ve en el profeta Isaías montones de textos escatológicos, apocalípticos, y uno dice, pues, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué es Isaías 17? Contra Damasco e Israel, titulan los teólogos. Damasco es la capital de Siria. Oráculo contra Damasco, capítulo 17 del profeta Isaías, y dice, he aquí que Damasco deja de ser ciudad. Damasco deja de ser ciudad. Damasco nunca ha dejado de ser una ciudad, todavía está a punto de dejar de ser una ciudad. Cuando la destruyan, la bombardean y la acaben, está cerca. Dice, y va a ser un montón de ruinas. Dice derribo, es una traducción española que no, de ruinas. Abandonadas sus ciudades para siempre, serán para los ganados, se acostarán allí y no habrá quien los espante. Dejará de existir el baluarte de Efraín y el reinado de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, oráculo de Yahvé Sebaot. Aquel día será debilitada la gloria de Jacob, y su gordura enflaquecerá. Será como cuando se apuña un segador la mies y el brazo de espiga ciega. Será como espigador en el valle de Refaín, etc. Bueno, Damasco. Damasco convertido en un campo de ruinas donde van a pastar las vacas y las ovejas y todas las cosas, y las ciudades de Siria destruidas. Eso se está cumpliendo literalmente. Como dice Santo Tomás de Aquino, en un texto que trae el Catecismo de la Iglesia Católica, que la Biblia siempre es literal, que a veces hay géneros literarios, que a veces hay parábolas, que a veces hay interpretaciones espirituales de la Biblia, cierto, pero casi siempre es literal. En Lucas 17 dice que el castigo para la tierra será como en los días de Lot, y en los días de Lot ocurrió lo de las 5 ciudades. Si ustedes fueran al estudio bíblico de Belén, verían que no son solo Sodoma y Gomorra, sino Amná, Cebollín, Zoar, 5 ciudades, Pentápolis. La destrucción de las 5 ciudades donde todavía quedan las cenizas de 2 metros. Todavía queda el azufre que se derramó allí y que en una universidad de los Estados Unidos lo encendieron e iba asfixiando a toda la universidad porque no se apagaba y hubo que sacarlo a la calle, un pedazo de azufre.
de ese que llovió sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades. No sabemos si realmente llovió del cielo o vomitaron los volcanes hacia lo alto y se derramó el azufre sobre las ciudades. Puede ser, cualquier cosa puede ser, pero literalmente se cumplió la Biblia con la amenaza contra las ciudades. ¿Por qué? El pecado de la sodomía, del homosexualismo, del lesbianismo, querían violar a las hijas querían violar a los ángeles que entraron a sacar a Lot de las ciudades, todo eso que sabemos que leímos en la Biblia, y científicamente está comprobada la destrucción de las 5 ciudades, quedan las ruinas y los estudios que han hecho los arqueólogos modernos de eso. Entonces ese Mateo 24 estamos viviéndolo exactamente, ¿no? Estamos cerca a la aparición del Anomos. ¿Quién es el Anomos? El Anomos es el hombre sin ley, que debe aparecer después de la apostasía. Hoy realmente las predicciones son ignoradas como en los días de Noé, y Jesús dijo, será como en los días de Noé. O sea, todas las predicciones son ignoradas. La gente las oye, las escucha como una gran curiosidad, como vimos esta semana el Armagedón en H2, History 2. Toda la semana vimos el Armagedón, las plagas explicado por científicos, por PhD en geología, por PhD en astrofísica. Todo eso tan hermoso que explicaron los científicos, y eso a la gente no le duele, no lo toca, no le importa. Somos invulnerables, inmunes. El pecado nos atenazó, se nos metió tan adentro que es muy difícil que la gente se convierta. Entonces Dios va a aplicar una terapia mucho más profunda, mucho más dolorosa, para que la humanidad se vuelva hacia Él y por lo menos un cuarto, un tercio de la humanidad se convierta. El oráculo contra Siria. Entonces decía el doctor Villasana, que tiene un programa, no sé si en María Visión o allá, y es periodista y escribe y ha escrito muchos libros y ha explicado lo del catejón, el catejón. ¿Qué quiere decir el catejón? La palabra catejón quiere decir el que lo retiene, el que lo frena, la entrada del anomos, del hombre sin ley, del impío, del hombre sin piedad, del que dice San Agustín, del anticristo, que dice que el mismo Satanás será su ángel de la guarda y que será un verdadero demonio de lo malo, ¿no? Que aparecerá como bueno y aparecerá interrumpiendo la Tercera Guerra Mundial. Hoy veía en canales internacionales la flota de los Estados Unidos caminando, un portaaviones y 7, 8 barcos hacia el mar de Corea, amenazando a Corea. Y oí la respuesta del presidente de Corea amenazando a los Estados Unidos, diciendo que estaban dispuestos para la guerra. También se escuchó. Y la flota rusa caminando hacia los mares cerca de Siria. Un montón de barcos y un portaaviones rusos también caminando, uno contra otro y otro sobre otro. Es muy fácil, en la Biblia está todo. Está el oráculo contra Egipto, Isaías capítulo 19, ¿no? Y encontramos después lo que nos decía el doctor Villasana, que es teólogo y que es periodista y que escribe unos libros muy interesantes sobre este tema y que corresponde realmente a lo que San Agustín nos dijo, que el Apocalipsis de San Juan era la historia de los diferentes periodos de la Iglesia hasta el final del mundo y hasta el final de los días o el final de los tiempos, decía San Agustín. No me estoy inventando yo ese cuento. Entonces, en el capítulo 38 y 39 del profeta Ezequiel, después de Ezequiel viene Jeremías, y después de Isaías viene Jeremías, después viene Ezequiel. Capítulo 38 y 39 de Ezequiel viene Gog y Magog. Gog
quiere decir el techo y Magog quiere decir del techo. Es decir, realmente eso dice San Agustín, que es el significado de las palabras, pero hay que recurrir a San Agustín y Santo Tomás porque fueron iluminados y fueron grandes teólogos, no como los teólogos de ahora que inventan las teorías de su propio caletre, de su propia cosecha y se las creen, ¿no? De que el diablo no existe, que los ángeles no existen, que cuál apocalipsis, cuando todos los días tenemos una noticia de los atentados contra las iglesias coptas, oremos por los hermanos de las iglesias coptas, ¿no? Que están sufriendo mucho en Egipto. Hay unos oráculos sobre Egipto también del profeta Isaías que vale la pena que los vayamos analizando ahora, a ver si aprendemos un poquito de Apocalipsis en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, ¿no? Y los ataques que vamos a ver en Daniel. Capítulo 38, Gog y Magog. Dicen también que es el nombre de dos demonios, San Agustín dice que se llama el techo y del techo, pero que son los demonios del comunismo. Acuérdese que Marx era practicante de ritos satánicos. Acuérdense que se ponía una banda en la cabeza, que lo encontraban de rodillas, que dejó morir de hambre las dos hijas y que tiene unos versos en el libro de Wurmbrand, el famoso luterano que fue judío, que fue comprado por una ONG a Rumania y que cuando estaba preso y se convirtió y se volvió luterano, y descubrió esos versos de Marx invocando al demonio. Por eso el comunismo ha causado los horrores que ha causado, los 45 millones de muertos en Rusia, los 50 millones de muertos en China, el carnicero Pol Pot, lo que Fidel Castro hizo, que Fidel Castro era brujo, palero, consagrado en Angola. Y les recomiendo mucho el libro de este periodista venezolano sobre las brujas de Chávez, ¿no? Y los vimos circulando aquí el día de Cartagena de la Paz, donde bailaban alrededor de una estrella de 5 puntas, las babalúes. Esto se está moviendo tan es con brujería, con Satán, con satanismo, con todas partes. Ahí está Marx en eso. En Gog y Magog. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mosok y Tubal, Moscú y Tobolsk. ¿Ah? Suena, ¿no? Suena parecido. Mosok y Tubal, te haré dar media vuelta y te pondré garfios en las quijadas, te haré salir con todo tu ejército, caballos, caballeros, bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses, ¿sí? Con tanques y misiles, póngale ahora la traducción distinta, ¿sí? Persia, Kush, Put, o sea, Irán, ahí está Irán, ¿sí? Turquía, Gomer, todas las huestes, Bet Gormá, en el extremo norte las huestes, pueblos numerosos contigo. Está hablando de Rusia, Mosok y Tubal, un pueblo del norte, bien armados, poderosos, vienen sobre esto. En el extremo norte con todas las huestes, pueblos numerosos contigo. Disponte y prepárate tú y toda tu asamblea concentrada en torno a ti y ponte a mi servicio. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Después de muchos años vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron congregados de entre la multitud de los pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Israel fue un desierto permanente. Del año 70, Jesucristo profetiza la dispersión de Israel, ¿no? 37 años antes. En el año 70 viene Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y destruye con empalizadas, como lo profetiza Lucas 21, cerca a Jerusalén, lo destruye a Jerusalén, y Jerusalén viene después a ser pisoteada por los gentiles. Jerusalén se convierte en tierra de gentiles, ya no de judíos, sino de gentiles. Viene el gobierno primero de los cruzados, de un gobernador cristiano, después del gobernador cristiano vienen, se me olvidó el árabe, un árabe, después vienen los musulmanes, y hasta que no queda liberado en 1967, profetizado por Daniel, inclusive la fecha exacta,
viene a liberar a Jerusalén. Por eso profetiza, hijo de hombre, diles a Gog, así del Señor Yahvé: cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, o sea, dispersado en el año 70, 1870 años. Y 1870 años para que Israel regrese a un lugar que había sido un desierto permanente. Mire, esta profecía de Ezequiel 38 es impresionante. Fue dispersado, estuvo afuera, 1870 años. ¿Cómo hace un país caminando, una nación, perdóneme, que nación y país y estado son distintos? Una nación, un pueblo con una religión, con un temperamento, con una nacionalidad, con una raza, caminando por el mundo perseguido durante 1870 años, en los campos de concentración de Hitler, en los gulag, en los pogrom de Rusia y los gulag, todo eso metido por todas partes, perseguido, y ese pequeño resto se reúne en un lugar que había sido un desierto permanente y recupera su territorio. Está profetizado Ezequiel 38 y está profetizado en muchas partes de la Biblia, también en Jeremías. Es que la Biblia es un libro exacto, preciso, impresionante. Entonces dice: vendrás a un lugar del extremo norte, tú y tus pueblos numerosos montados a caballo enorme, asamblea de ejército innumerable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que recubre la tierra. Será al fin de los días. Ezequiel vuelve y retoma el tema que trae la Biblia desde atrás, desde el Deuteronomio, del fin de los días. Fíjese que no habla del fin del mundo. Como los católicos no les gusta leer la Biblia, no entienden la diferencia entre el fin del mundo y el fin de los días. ¿Sí? Es el fin de una era, el fin de una época, y va a haber un comienzo después de otra época, después de la destrucción total del planeta Tierra y de las 2/3 partes de la humanidad. Y eso no es para sus hijos y sus nietos, eso es para hoy, aquí y ahora y ya, ¿no? Que no le importa a usted porque tiene desayuno y rumba y toda esa vaina, entonces no le importa. Es muy difícil convencer a la gente hoy. La gente está en el tráfago de la velocidad de las cosas. Entonces viene eso: al final de los días te haré venir a mi tierra para que las naciones me conozcan y yo manifieste mi santidad a tus ojos, a costa tuya, Gog y Magog, ¿no? En esos días habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Señor, así es, todavía no ha sucedido, va a haber un gran terremoto en el suelo de Israel. Entonces, la Biblia habla de muchas cosas para este momento. Habla de un personaje que va a interrumpir la guerra, ¿no? Y que va a traer una aparente paz sobre la tierra con un gobierno mundial. Ese personaje, el Apocalipsis capítulo 13 lo llama la bestia, ¿no? La bestia. Dice el padre Gobi que esa es la masonería y la bestia, que traen un personaje mundial. San Pablo en 2 Tesalonicenses 2 le dice el anomos, el hombre sin ley, y nos dice que hay algo que lo retiene, lo frena, la llegada, que es un catejón. Me acuerdo mucho de la visión del discípulo que veía el anciano Papa Benedicto, muy postrado, muy anciano, muy viejo, sufriendo mucho en ese salón donde está, orando mucho, y veía que un ángel bajaba con una cinta dorada, una franja dorada muy grande, y la ponía a los pies del Papa Benedicto y le decía catejón. En la cinta decía eso. Le estoy contando la visión del discípulo, no me echen la culpa a mí, no estoy diciéndolo yo, es la visión del discípulo, el catejón, el que lo retiene. O sea, según la visión del discípulo, el que retiene la entrada del anomos es el catejón, es Benedicto. O sea, Benedicto es el Papa legítimo, el que lo retiene. O sea, van a matar a Benedicto, según el secreto de Fátima, y aparecerá el anomos, el hombre sin ley,
en que ustedes le van a dar un aplauso felices, porque al fin hay comida otra vez, y plática y salud y otra vez, y lo van a seguir, a menos que nos convirtamos, nos volvamos a Dios, vamos a eso. San Juan habla de él como la bestia, Apocalipsis 13. En el Evangelio de San Juan no hay ningún capítulo apocalíptico, solo en Mateo, Marcos y Lucas. En los Evangelios sinópticos Jesús tiene un discurso apocalíptico que es muy parecido con algunas variables. Es el mismo discurso de Jesús que tiene algunas cosas diferentes. Pero San Juan en el capítulo 5, capítulo 40, en versos 41 y 44, nos habla de eso. Nos habla de cuando vino el Hijo del Hombre enviado por el Padre. Vino el Hijo del Hombre enviado por Dios Padre y no le creyeron. No lo tuvieron en cuenta. ¿Sí? Vendrá otro en su propio nombre y a ese le reconocerán. O sea, el anomos, el hombre sin ley. Porque con los valores del mundo de hoy, que son el poder, el dinero, la comida, la rumba, la fiesta, la salud, todo eso, cuando los europeos vean eso desmoronado, y los norteamericanos, no, ¿cómo nos van a quitar la comodidad? Entonces viene uno que trae la paz, interrumpe la guerra y les dice, aquí está la comodidad, pero le voy a poner una marquita, un chip, para que usted se identifique, y entonces ponga la manito y entonces le dan ahí su comida y le dan a uno su salud. Eso es lo que va a hacer, exactamente. Daniel también habla de eso, y Daniel prevé eso. Que la Biblia habla de este siniestro personaje. Dice que va a abolir el sacrificio perpetuo, o sea, la Eucaristía, lo más grande que tiene la iglesia, Cristo vivo, Cristo que se queda con nosotros. Yo me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo en el misterio de la Eucaristía, la abolición del sacrificio perpetuo. Es interesante, ¿no es cierto? Y la Virgen confirma todas estas cosas en La Salette, en Fátima, en Akita, en Japón y en el Padre Gobi, todas reconocidas por la Iglesia. Que usted, curita, no las conoce, se fregó. Que las ignora, se fregó. Que las niega, se fregó. No es obligatorio creer en esas revelaciones, La Salette, Fátima, Akita y el Padre Gobi, pero todas han sido bendecidas y aceptadas oficialmente por Pablo VI, por Juan Pablo II, por Juan XXIII, por todos. Entonces, la abolición del sacrificio perpetuo, pero esos animalejos y esas naciones que se enfrentan en la guerra, también en una forma simbólica el profeta Daniel las trae y las manifiesta. Caminemos, miremos, a ver, capítulo 7 del profeta Daniel es un capítulo de las 4 bestias, ¿sí? Y el capítulo 8 también, miremos un poquito lo de las 4 bestias, que es bien interesante. Dice, mientras hablaba en el sueño por escrito Daniel, la primera era como un león con alas de águila. Antiguamente eso eran los medos y los persas y todo eso, pero eso sucedió y va a suceder después. Lo que fue es figura de lo que va a ser. Esa es la teología del tipo y el antitipo que nos trae San Agustín, ¿no? Y lo dice la Biblia en el libro del Eclesiastés en el capítulo 1. Lo que antes fue es figura de lo que viene. La primera era como un león con alas de águila. Ay, cómo se parece eso aquí, a la Gran Bretaña, ¿no es cierto? Inglaterra, en la heráldica, tiene leones con alas de águila. Le gusta mucho los leones a los ingleses. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas y fue levantada de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre y se dio corazón de hombre. A continuación, la segunda bestia semejante a un oso, Ursus, oso, el oso ruso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ha tratado de recuperar el presidente Putin.
levantado de un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y se decía: levántate, devora mucha carne. Después yo seguía mirando y vi otra bestia, como un leopardo con 4 alas de ave en el dorso. Te parece a los Estados Unidos, que corre por el mundo entero como un policía y tienen 4 aliados: Alemania, Japón, todo, el leopardo. Y vi una cuarta bestia, ¿sí? Una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte, tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Uy, las 10 naciones aliadas del anticristo con los que se prepara para la guerra. Y esos 10 cuernos vuelve, y ya no en Daniel, sino en el libro del Apocalipsis los coloca San Juan, colocándolo como las 10 naciones aliadas que van a provocar. Curiosamente, el discípulo, un campesino ignorante, analfabeto, me dice: es que vi esta mañana, antes de entrar a la misa ahí cerca a la parroquia donde él iba y se sentaba antes de que abrieran el templo, y me decía: esta mañana vi que hay 10 naciones que se preparan para la guerra. ¿Por qué coincidió él, que no es experto en la Biblia, que no sabe mucho de eso? Coincidió que eran 10, y los 10 los trae Daniel al lado de esa bestia feroz y terrible que comía, devoraba y trituraba el gobierno mundial, la gran bestia, el Anomos, el hombre sin ley. No, Daniel es impresionante, Daniel es impresionante. Le cuento, es un profeta completamente apocalíptico del capítulo 7 al capítulo 12. Usa la misma simbología de San Juan, ¿no? O en la misma simbología usa el Espíritu Santo, perdóneme, en Daniel y en San Juan, porque esos son libros revelados por el Espíritu Santo y se están cumpliendo literalmente. Y Rusia se apresta para la guerra, Gog y Magog, príncipes de Moscú y Tobolsk, príncipes, y van para la guerra, ¿no? Y van a un lugar que había sido un desierto permanente y que ahora ha sido vuelto a habitar, 1948. Esto sucederá al final de los días. Por eso Jesús dijo: cuando la higuera eche sus brotes, estén alerta. La higuera es Israel en la Biblia. Y el primer brote de la higuera fue Israel, que se reconstruyó en 1948. ¿Cómo no van a entender los sacerdotes, obispos y los teólogos que Israel, después de 1870 años, vuelve al lugar donde había estado? Ese es un súper milagro. Y que está aquí en la Biblia, que había sido dispersado entre numerosas naciones y ha regresado a un lugar que había sido un desierto permanente. Es que más clara y más literal la Biblia no puede ser. Y regresó y se volvió un estado de nuevo. Eso es un milagro gigantesco, colosal, más que colosal. Ningún país del mundo que lo dispersa en 100 años se funde con los otros países, se dispersa y se acaba, o 200 años o 300, esos son 1870 años, y regresa a ese lugar. Muy bien. Abolición del sacrificio perpetuo. Daniel 8, 11, 12. Dice que abolirá el sacrificio perpetuo. Oí entonces a un santo que hablaba a otro santo y le decía de lo que hablaba: ¿hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el santuario y el ejército pisoteados? Y le dice: hasta 2300 tardes y mañanas después será reivindicado el santuario. Daniel nos está remitiendo literalmente, exactamente a la fecha exacta. El santuario pisoteado, ¿cuándo? En el año 70, cuando los judíos son dispersados y echados de Jerusalén, y pasa el santuario a un rey cristiano, y después pasa
a Solimán el Magnífico, después pasa a los musulmanes, después va pasando en la guerra de los cruzados por Jerusalén, ¿no? Y regresa literalmente en 1948, como lo profetizó Ezequiel, Israel a un lugar que había sido un desierto permanente, pero no recobró a Jerusalén. Jerusalén se recobra en la guerra de Yom Kippur, ¿no? Cuando Moshe Dayan y la primera ministra Golda Meir en 1967 regresan a un lugar que había sido un desierto permanente, pero regresan a la capital sin autorización de la primera ministra, el general Dayan, de regreso en esa guerra de los 6 días, de la guerra relámpago, que gana milagrosamente Israel, después de haber sido atacado arteramente por sus enemigos. En el día del perdón estaban, regresa y de regreso desde el Cairo, estuvo en las puertas del Cairo, retoma de Jerusalén 1967. Y nos dice 2300 tardes y mañanas. O sea, en la lucha del macho cabrío, con un cuerno magnífico, contra el carnero de 2 cuernos, es la lucha entre Alejandro Magno, ¿sí? Capítulo 8 de Daniel, y Darío Codomano el persa. Y eso fue la batalla de Iso en el año 333. Alejandro Magno contra Darío Codomano III el persa. En el año 333 vienen esas 2300 tardes y mañanas y nos arroja exactamente al año 1967 y el santuario ya no es más pisoteado hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y Jesús nos dice que también Jerusalén será pisoteada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea, en 1967 se cumplió el tiempo de los gentiles, Jerusalén volvió a manos de los judíos y no la van a devolver. Por eso el señor Trump quería volver a poner la embajada en Jerusalén, no en Tel Aviv, y eso ha irritado mucho a los árabes y a los palestinos. Pero es que Jerusalén es la capital de Israel, según el derecho divino y según Dios. De manera que en la Biblia nos habla cosas tan exactas y cosas tan precisas que uno se impresiona y se impresiona tremendamente. Entonces, Daniel, en el capítulo 11, del 31 al 33, de su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes, dijo Jesús. Jesús, ¿qué es la abominación desoladora? Pues el anticristo, el anomos, el hombre sin ley, en Roma, en el lugar santo, en el santuario ciudadela. El Vaticano es una ciudadela, ¿no? Pero es el santuario de Dios, el lugar donde se sienta Pedro, o se sentaba, no sé. Por eso surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario ciudadela, y San Juan Bosco nos dice que los rusos plantarán su bandera en el Vaticano. Dice, 2 columnas de fuego salen de Moscú, dice Don Bosco. Y la beata Ana Catalina de Emmerich dice, de Moscova viene la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen de Fátima insistió en la consagración de Rusia? Porque sabía que Rusia iba a ser el eje de tantos problemas. Y el señor Trump le ha dado por torear a Rusia, por chuzarlos. Ahora están respondiendo que Estados Unidos violaron el derecho internacional porque atacaron a Siria, hicieron unas... es decir, ya le están echando la culpa a los Estados Unidos de una buena acción que hizo. Pero tampoco Estados Unidos ha debido hacer eso. ¿Por qué no hicieron algo cuando empezó la guerra de Siria? Antes de que se destruyera todo el país, ¿por qué no hicieron nada? Hace 20 o 30 años. Ha habido 100 guerras en el Medio Oriente, 100 guerras, guerras y rumores de guerra, dijo Jesús, fuera de la guerra de 50 años en Colombia.
y la guerra de Sendero Luminoso en Perú, de la guerra de Corea y de Vietnam, de Camboya, es decir, más de 200 guerras a partir de 1930 hasta hoy. Se las podemos contabilizar a los incrédulos teólogos, más de 200, más de 100 en el Medio Oriente. Es impresionante, pero en lugar de arreglar las cosas a punta de guerras por intereses petroleros, por intereses del bolsillo, por intereses geopolíticos, atacaron a Libia, destrozaron ese país. La producción petrolera ha bajado al 20%, dividieron el país en dos bandos irreconciliables. Dividieron a Siria en 3 bandos y en 40 grupos diferentes que hay en Siria en el combate. Y cada uno aduce que tiene la razón y cada uno aduce a razones para atacar. ¿Por qué no tomaron decisiones hace 10 años? En lugar de que tuviéramos 5 millones de desplazados de Siria por el mundo entero, buscando asilo y buscando acoge. ¿Por qué? ¿Por qué destrozaron a Libia? ¿Por qué crearon guerrillas en Etiopía, en la región de Nigeria, cuando apareció el petróleo por allá? Y la CIA creó una guerrilla, y la KGB creó otra, y todos fueron creando guerrillas para quedarse con el petróleo de esos países, por puros intereses económicos, geopolíticos. ¿Por qué intervinieron en Libia de esa manera tan cruel? En Irak, sobre pretexto de que había armas nucleares y para tumbar el dictador, y que había armas químicas, destruyeron el país y todavía están en la guerra destruyendo ciudades como Mosul. ¿Por qué no solucionaron el problema en una forma diplomática? Yo no entiendo. Yo entiendo que detrás de toda esa geopolítica es una geopolítica miserable, ¿no? Para quedarse con el petróleo, con los intereses, con el gobierno, con el poder, el control de esos países. Y ahí los culpables son Rusia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, ¿no? En una forma cruel, apoderándose del petróleo y del dinero y del poder de esos países. Tienen Arabia Saudita, uno de los países más armados del mundo, con Israel, comprando armas con el petróleo. El gran negocio es venderle armas a Arabia Saudita. El siniestro y negro negocio de las armas. ¿Por qué los alemanes venden armas químicas y venden armas también? Y todos hablan de la democracia y hablan de los derechos humanos y ninguno habla de los derechos de Dios. Han creado las ONG a nivel mundial para establecer los derechos humanos y plantar la podredumbre en el mundo entero, los abortos, la eutanasia, todo lo que es abominable para Dios. No hay derechos de Dios, hay derechos humanos. Es lo que está pasando. Por eso la Virgen de la Salet dice, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Esta es la geopolítica del hambre, es la geopolítica de la miseria, es la geopolítica del odio. Nación contra nación y reino contra reino, dijo Jesús. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversas partes del mundo hambre, peste y terremotos. Hoy el terremoto del Salvador, ya van 200 réplicas. Cada semana hay. Ayer hubo sobre la cinturón del Pacífico 4 intentos de terremoto. Todos los días son mucho más frecuentes. En la última década han crecido por más del 500% los terremotos en el mundo entero, aumentando las erupciones volcánicas. Tenemos lo de Mocoa y vamos a tener, fuera de Mocoa, vamos a tener Cali, Medellín, Bogotá. Muy pronto van a haber inundados varias ciudades de Colombia y varios problemas de Colombia. ¿Por qué no nos convertimos? ¿Por qué no le entregamos el corazón al Señor? Porque hablamos de los derechos humanos y no de los derechos de Dios. De eso no habla nadie. Porque convertimos el mundo en un lodazal. Nosotros tenemos en Belén cosas tan terribles todos los días. Me dice la psicóloga que llegó una niña a contarle que se iba a suicidar de 7 años y le contó cuáles eran los preparados para suicidarse, lo que iba a tomar, de 7 años, ¿no? Y todos los días encontramos
el divorcio, la violencia, el odio, todos los días, el antievangelio, ¿no? Y los demás seguimos siendo católicos de misa y olla con un Dios bombero, a ver si me apagan los incendios todos los días, ¿no? Y yo no veo que estén evangelizando, solo los testigos de Jehová repartiendo revistas en todos los centros comerciales, su basura por todas partes, porque no son cristianos, porque no creen en Jesucristo. Y los mormones, todas sectas satánicas, y San Pablo dice que en los últimos días habrá sectas y doctrinas de demonios por todas partes. Otro signo, San Pablo tiene varios signos en las cartas de Timoteo, tiene varios signos exactos de lo que está pasando, literalmente, literalmente. ¿Por qué no somos capaces de confrontar la Biblia contra la realidad? San Agustín dice que el Apocalipsis y la Biblia es la historia de la Iglesia durante todas las edades y todas las épocas. El cardenal Villó, que fue un excelente biblista, fue profesor del padre Castellani, que tiene tal vez el mejor libro sobre el Apocalipsis. Decía el cardenal Villó que las 7 iglesias simbolizaban 7 períodos de la Iglesia, y estamos en el penúltimo período de la Iglesia, a punto de entrar en la Odisea, que es el juicio de las naciones. Dice el cardenal Villó, no lo estoy diciendo yo, que es una tesis que retoma el padre Castellani y que venía desde San Alberto Magno hasta aquí. Pero estudian un Apocalipsis rarísimo, ¿no? Lo volvieron pues basura, nada, no significa nada, y lo estamos viviendo literalmente. Daniel, fuerzas armadas profanarán el santuario Ciudadela. Acuérdese que San Juan Bosco habla del ejército ruso, 2 columnas de fuego salen de Moscú, dice don Bosco, ¿sí? Y dice, abolirán el sacrificio perpetuo, la Eucaristía, pondrán allí la abominación de la desolación. Qué impresión, ¿no es cierto? Estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la impiedad y la iniquidad aumentará. Y Jesús dijo, y crecerá la iniquidad en toda la tierra. Crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un mundo con millones de abortos, donde se habla de los derechos de los elefantes, de las vacas y de los perros y de los toros de Lidia, pero no de los niños, ni de la gente que tiene hambre, ¿no? Nos hemos inventado una cantidad de cosas raras, ¿no? Inhumanas además, y los derechos de Dios quedaron abolidos por completo. El derecho a la vida, entonces matamos en el vientre de la madre a los niños, a los ancianos, los pobres refugiados y desplazados se pueden morir de hambre. 4 países de África donde la gente se está muriendo literalmente de hambre. Estamos viendo cómo cambian todas las cosas y nosotros no somos capaces de tomar ninguna actitud. La geopolítica del hambre, del miedo, del odio, el poder, y a nombre de los derechos humanos y a nombre del policía del mundo somos capaces de destruir un país, como hicimos con Libia. Estados Unidos lo hizo, con Irak, y Estados Unidos lo hizo también. Bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación? Uno pregunta, ¿qué hacemos frente a esta situación? A esta situación tan bíblica, ¿no? Tan preanunciada por la Biblia, y lo que falta. Si se han cumplido todas esas cosas, pues se tendrá que cumplir el resto de lo que la Biblia dice, de la destrucción de 2/3 partes de la humanidad. Yo creo que sí. Pero después de ese será Yahvé rey sobre toda la tierra. Aquel día único Yahvé y único su nombre. Zacarías capítulo 14. Será Yahvé rey único sobre toda la tierra. No habrá sino una sola religión, un solo rebaño, un solo pastor.
una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Se acabarán todos los teólogos basuriegos, ¿no? Humanos, que no es una teología del Espíritu Santo. Se cumplirán todas las profecías, las bíblicas, las de Fátima, las privadas, las de Akita, las del Padre Goy, las de la Salet. Todo eso se cumplirá literalmente como ha venido cumpliéndose en estos años. ¿Qué hacemos? Convertirse. Convertirse es hacer vida en nuestras vidas, la palabra de Dios. Es eso, leer la palabra de Dios, vivirla. Pero no ser católico de misa y olla. Todo el mundo me sonríe y me dice, ay, sí, yo sí creo, sí. ¿Y qué hace? ¿Se convierte? ¿Su vida cambia? ¿Camina hacia la santidad? No, pues no. No, es externo, es una religiosidad de conveniencia. Decía el discípulo que los tibios iban a recalentarse en el infierno, decía el discípulo. Me pareció una frase cruel, pero me pareció real. Además, tenemos que convertirnos, tenemos que hacer lo que la Biblia dijo. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes. No me digan a mí a dónde, ni cómo, ni cuándo, yo no les voy a decir nada. ¿No? El Señor dijo eso. Y no lo dijo exactamente la abominación cuando se sentó en Jerusalén, que los cristianos huyeron a pela porque el Espíritu Santo les avisó. No, ahora es el momento. Hay dos iglesias, sabemos que hay dos iglesias. Una iglesia apóstata y una iglesia remanente. Y la iglesia remanente, que es la iglesia fiel a la sana doctrina, es la iglesia que se tiene que reunir, orar más. Me llegó una profecía reciente, que no sé si está cercana o es lejana, de uno de los videntes de Yugoslavia, esa hermosa aparición en la que tanto quería Juan Pablo II y el cardenal Slinka. Y la profecía dice que en el Medio Oriente empezará una guerra que se extenderá por el mundo entero, que los sacerdotes deben abrir los templos para que la gente ore, que orar minuto a minuto, que a las 6:30 de la tarde rezar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías, que es urgente, dice, en Yugoslavia. Yo lo creo, y no hay necesidad de profecías para ver la geopolítica de lo que estamos viviendo. Las flotas que caminan, una hacia Corea, el otro hacia Siria, la americana y la rusa, y eso que los chinos no han aparecido totalmente en el escenario, pero aparecerán como aparecen en el profeta Isaías, los chinos también, en el panorama mundial, con 200 millones de soldados que aparecen en el Apocalipsis, y en el capítulo 13 del profeta Isaías también aparecen los chinos en esta etapa final que será mucho más cruel. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro Santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.